Estás escuchando El Observador Internacional. Bienvenidos a un nuevo episodio del Observador Internacional. Mi nombre es Horacio Cavac y como cada semana los invitamos a participar de esta conversación que mantenemos a la distancia con el Observador Internacional, Muki Tenenbaum. Buen día, Muki, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy bien. ¿Y vos? Bien, bien. Yo en Buenos Aires, ¿vos? En Berlín, la capital de Alemania. Ah, Eh, qué lindo. Nunca estuve en Berlín. ¿Te puedo... me sacás a pasear por Berlín y me contás qué pasa en Berlín en este momento? bien. Berlín, primero estamos en primavera, ¿sí? Ahora, primavera en Berlín hace frío igual, ¿sí? Es una ciudad fría. Sí. Yo estuve acá hace unos años, en invierno, y había 17 grados bajo cero con viento. Y yo caminaba una cuadra y me tenía que refugiar en un edificio porque era inaguantable. Eh, Así que, y estuve también en agosto, una vez tuve 6 grados en agosto. Es una ciudad fría, de clima continental, no hay ningún mar cerca, y está más bien del lado oriental de Europa, ¿sí? Si bien es parte de Occidente, está del lado oriental. Berlín tiene una historia muy especial y en los últimos 100 años, bueno, la historia se hizo mucho más especial, ¿sí? Berlín es una ciudad con barrios, de 2 o 3 barrios muy emblemáticos, en donde la gente va a esos barrios todo el tiempo, tienen cosas muy especiales. Es la capital, en muchos sentidos, del arte mundial, del arte moderno, arte contemporáneo, y Berlín tiene una particularidad especial en Alemania. Hay pocos alemanes, son casi todos extranjeros los que viven en Berlín. Mira, vos decías es una ciudad fría, desde el clima y también, a ver, sin conocerla, solamente guiándome por fotos, videos, películas, ¿es una ciudad fría desde lo arquitectónico? Es una ciudad que está construida, a ver, acordate que esta parte de la ciudad fue destruida, ¿sí? Durante la Segunda Guerra. Claro, claro. Fue bombardeada, no terrible, no como Dresden, que no está lejos de acá, pero fue bastante bombardeada y bueno, volaron, incluso yo te diría los rusos con los soviéticos con bastante saña, después de la Operación Barbarossa, del intento de Hitler de conquistar Rusia, del cual si querés después explico un poco más. Pero la ciudad tiene una construcción basada en un concepto que se llama Bauhaus. A mí no me gusta, es gris, Ujú. es muy cemento, todo de Claro, mucho muy cemento. brutalista, claro. No llega a ser el brutalismo soviético, ¿sí? Ese brutalismo, los Khrushchevska que hay en Rusia. Pero sí, y la construcción es fría. Es decir, como vos decís, por supuesto, como toda ciudad fría, tiene ventanas chicas. Las casas, lo contrario, tiene ventanas grandes, porque como no hay sol, tratan de recuperar las ventanas grandes. Estaba mirando justamente por la ventana y vi una ventana chica y se me filtró. Pero sí, son ventanales grandes, eh, y la gente que encontrás en la calle, a menos que vayas a hacer, las chances tuyas de encontrar un extranjero, yo te diría que son 70-80% antes que un alemán. Yo te diría que pues, la gente que habla otro idioma que alemán es un porcentaje muy alto acá, muy, muy alto. Mira, Hay barrios en donde se habla solo castellano. ¿Cómo? ¿en, se- ¿en serio? ¿Castellano Sí. en Berlín? Sí, 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 mucho. Berlín. Hay barrios Mira, enteros donde la gente habla castellano, hay barrios donde se habla turco, hay muchos turcos, hay turcos y hay kurdos que se odian entre ellos. Yo estuve hablando con algunos kurdos acá, después voy a explicar la diferencia, pero tiene un odio muy particular y hay muchas minorías que se odian, entre ellas. Pero lo interesante, el otro día viajé con un taxista que me dijo, mira, hay algo que es genial en Berlín, no hay racismo, porque hay tantas razas y hay tantas minorías que claro, no, no hay nadie que creo se que es imponga. interesante. Sí, claro. Ayer viajé, yo tomo mucho los taxis y hablo con los taxistas, no me tocó un solo taxista alemán. O uberistas, manejan Uber, ¿sí? Cuando digo taxistas me refiero a Uber, que es casi todo es taxis igual. Sí, sí. Y los tipos que manejan son o turcos, o sirios, o libaneses, o kurdos, americanos, o de Nigeria, ¿sí? Es decir, Ujú. gente toda de extranjero. ¿Viste que en New York, cuando tomas también un taxi, la chance que tomes un Sí, americano sí, que te sí, maneja sí, el sí, taxi claro, claro, son claro. ínfimas? Acá también. Y yo les pregunté a todos, ¿qué tal es vivir acá? Y nadie está contento. Es muy interesante. Nadie. Me dice, sí, se vive dinero, pero yo si pudiera viviría en mi país de origen.
Ayer hablé con el tipo de Nigeria, estamos hablando de un país sumido en una ola de crimen terrible en Nigeria, con terrorismo muy, muy brutal como el Boko Haram. Sí, la idea de que alguien se quiera volver a Nigeria, dice, si no fuera, dice, porque hay un poco de violencia, yo volvería a Nigeria. Tipo que está acá hace 30 años y sus hijos están acá. Yo te diría que no hay, no escuché chauvinismo de Berlín. Cuando estás en París y vos le preguntás a un taxista si está dispuesto a dirigirte la palabra, ¿sí? Los taxistas parisinos son conocidos, y te va a decir París es la mejor ciudad del mundo. Y en Buenos Aires, no te tengo que contar, ¿sí? Vos te subís a un taxi y te va a decir Sí, obvio. Buenos Aires es la mejor ciudad del mundo. Hablo de ciudades, no países, eso es otro tema. Pero el urbanita, ¿sí? En general es fanático de su ciudad, o más, menos, etcétera. Barcelona, Madrid, ¿sí? Moscú. Yo hablo con gente en muchos lugares, incluso en países menos desarrollados. En Uzbekistán la gente le encanta Tashkent. Es decir, vos ves gente que son chauvinistas de la urbe. Acá no encontré uno. No quiere decir, lo mío por supuesto no es científico, ¿sí? Hablé con mucha gente, pero no, la respuesta es inmediata, no. Se vive bien y se vive bien, se gana bien, buen dinero. A todo eso, Berlín es una de las ciudades más baratas de Europa. Mira. Sí. ¿Y hay alguna explicación? Porque, a ver, mirándolo desde afuera da la sensación, ¿no? Alemania no debe ser uno de los países más baratos de Europa. Y teniendo a ver, pensando en la demanda cultural y turística que puede llegar a dar Berlín, ¿por qué sería una de las ciudades más baratas? Mira, esto tiene historia. Y voy a un poquito remontar la historia y contar un poco la historia de Berlín. Primero, Berlín es la capital de Prusia. Alemania está armada de varios ex países de hace muchísimos años que desaparecieron, Bavaria, Prusia, etcétera, y es la capital de Prusia. Y está más bien en el este de Alemania y está en el este de Europa. Y se siente así. Yo que estuve en todos los lugares del este y del oeste de Europa, esto es mucho más este de Europa que oeste de Europa. No solamente en el clima que hace frío, sino en general, en la construcción, la comida, que ahora es la época de los espárragos blancos. Yo como todos los días, mediodías, espárrago blanco porque son deliciosos. Pero la cocina alemana es flojita, ¿sí? Frente, imagínate, a Francia y a Italia, Claro, claro. que están al lado, no es su parte fuerte. Y además tienen la cocina turca, hay muchos turcos acá, así que también hay mucha comida turca. Pero otra vez es una ciudad muy internacional. Entonces, cuando Berlín se hace muy famosa en la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Berlín es la capital del imperio nazi, que era de toda Europa, y los nazis invaden Polonia, toman prácticamente toda Europa occidental y casi toda de oriental, se adentran en Rusia, llegan a las puertas de Moscú, de Stalingrado y de Leningrado, y ahí, bueno, ahí cometen varios errores, el ejército alemán, y el ejército ruso los arrolla, y termina cayendo en manos del ejército soviético, ¿sí? Esto es importante, de los comunistas. Cuando los americanos habían invadido desde Francia y se encuentran los dos en 1945, más o menos en la zona en Alemania, en el medio entre los dos, y se divide el país, de facto, se termina dividiendo el país en Alemania Oriental y Alemania Occidental. Este término se mantiene hasta 1989, cuando la Alemania Oriental se disuelve al caer todo el Imperio Soviético. Pero mientras las dos ciudades estaban divididas, hasta 1963, Berlín no era Alemania, no le pertenecía a Alemania, de hecho no le perteneció a Alemania hasta el final. Es decir, Berlín Oriental sí, pero quedó en manos rusas, y Berlín Occidental estaba en manos de los americanos, los ingleses y los franceses. Se dividieron la ciudad. Y había los rusos, para evitar de que la gente se escape, porque la gente se escapaba de la zona soviética a la zona americana, construyeron el famoso Muro de Berlín, que dividía la ciudad en dos, y quien quería cruzar por el muro lo mataban. ¿Sí? Directamente le había una orden de eliminar. Te iba a preguntar, digamos, yo no tengo recuerdos de una ciudad partida en dos, dividida en dos países, porque circunstancialmente fue dividida como en dos países. Primero tenés a Jerusalén. Hasta el año 67, Jerusalén era mitad en manos de Jordania y la otra mitad en manos de Israel. Tuviste también en Viena. Al principio, Viena también se dividió entre los dos, pero al final se llegó a un acuerdo. Viena se convirtió en parte de Austria
a cambio de que Austria sea neutral. No podía estar ni del lado americano ni del lado soviético y se mantuvo neutral hasta el 80, hasta el 90, Austria. Viena estuvo partida también durante un tiempo. ¿Cómo prospera esas dos partes de la ciudad? Porque muchas veces se lo toma como el ejemplo de lo que es el socialismo y el capitalismo, como dos ciudades tan cercanas, tan parecidas desde lo cultural, dejan en evidencia dos formas de ver el mundo. Sí, había un lado capitalista y un lado comunista, era así, muy impresionante. Para pasar de un lado al otro tenías que pasar por Checkpoint Charlie, estoy acá a una cuadra de ese lugar, del lugar donde dividía, así, donde se podía pasar, había tres pasos para pasar por Berlín, de de la puerta de Brandenburgo, había tres lugares. Y los alemanes occidentales, que hicieron una famoso Alex Springer, el publicista más importante que tuvo Alemania, que era dueño de la revista Der Spiegel. Spiegel es una paloma, pero es la revista como el Economist en Inglaterra o el Time en Estados Unidos. Y él había puesto una torre muy alta de televisión para transmitir, para que los alemanes orientales vean lo bien que se vive en Occidente, ¿sí? para sacarle los ojos, porque la pobre gente no podía escaparse. Entonces Alemania Oriental tenía todavía, porque es interesante la historia de Alemania Oriental, porque cuando nace Alemania Oriental, los soviéticos tenían miedo de que resurja el nazismo. Entonces armaron una policía secreta que se llamó la Stasi, S-T-A-S-I. La Stasi era una policía terrible, como todas las policías secretas, pero del estilo la SEBIN cubana o la venezolana, es decir, un estilo muy, muy agresivo y muy, muy poderoso, y tenía muchos informantes. Esto era el negocio de la Stasi. Pero a cargo de todo el servicio secreto alemán, para asegurarse que no se convierta en otro reducto nazi, nombraron a un judío, que fue el jefe de las fuerzas del servicio secreto de Alemania Oriental hasta la caída de Berlín en el 90, en el 89. Una historia en sí misma, ¿sí? Pero mientras tanto, la industria de Alemania Oriental tenía todavía la calidad del obrero alemán, que reconocida mundialmente como un excelente obrero, con los mejores autos, todos los mejores. Entonces, ellos sacan sus propios autos, el Brabant, una porquería, pero así, una porquería. Yo creo que pensaba un Ditela, pero ¿te acuerdas los Ditela de Argentina? Sí, sí. Mucho peor, muy básico. Con tres pistones. Yo no entiendo del tema, pero me dijeron que tenía 3 pistones. Yo no sé qué quiere decir eso. Mira. Pero aparentemente es muy malo. Y hace un ruido terrible. Un motor muy básico, claro. Y por otro lado, recuerdo que hubo una serie de conciertos que dio YouTube, que parte de esos discos los grabó en Berlín, que utilizó muchos de esos vehículos para ambientar los conciertos. Por eso tengo la historia de esos vehículos, no porque los haya manejado. No sabía. Hay varias películas sobre la época esa de Berlín, incluso algunas cómicas. La Alemania Oriental se manejaba desde Berlín, pero la occidental no, porque Berlín no pertenecía a Alemania. Entonces, si bien impositivamente estaba bajo la jurisdicción alemana, estaban realmente bajo la jurisdicción americana. Los americanos se quedaron manejando Berlín, incluso tuvieron que hacer un aeropuerto especial porque en un momento los rusos hicieron un cerco alrededor de todo Berlín para que no llegue comida, etc. Se armó un lío bárbaro y los americanos hicieron un puente aéreo y armaron el aeropuerto de Tempelhof, que ya no existe más, que traían todas las cosas a Berlín, etc., hasta que al final vino Kennedy a Berlín y dijo: yo soy berlinés, famoso dicho de Berlín. Berlín, pero tenía, ¿y por qué le apliqué la parte impositiva? Porque no había IVA en Berlín. Estaba exento de IVA Berlín, y no solamente de IVA, sino pagaba muchísimo menos impuestos. Entonces todo era más barato en Berlín porque simplemente no había impuestos, ¿sí? Si vos le sacás impuestos en la Argentina a la Coca-Cola, va a costar la mitad. Todo cuesta la mitad, claro. Entonces, Berlín, aun cuando se unificó, eso de barato quedó. Y sigue siendo barato. No regalado, ¿sí? Pero mucho más barato que Buenos Aires hoy. Lo cual, bueno, no es una sorpresa porque creo que el 95% de las ciudades son más baratas que Buenos Aires ahora. Pero muy barata,
Y el transporte público es excelente, excelente. Hay también Uber, por supuesto, lo que quieras. Muy, muy buen transporte público. Los trenes en Alemania están andando muy mal. Hay un escándalo muy grande porque en Alemania son muy poco puntuales. Dicen que son menos puntuales que los italianos, imagínate. Eh, Así que desde ese punto de vista, el lugar, como te dije, es barato y me sonó barato, ¿sí? Yo acabo de ir a comer y pagué, no sé, por un almuerzo con todo, con todas las cosas, 18 euros. Es muy barato. No, No es muy España, claro. pero es muy barato. Mucho más barato que el resto de Muki, Alemania. no, por supuesto. Muki, y escúchame, y hablando del resto de Alemania, ¿qué tanto se actualizó el lado oriental del occidental? Porque como mucha gente compara esto con lo que pasa con Cuba y Miami. Son pocos los cubanos que escapan de Miami para ir a Cuba, eran pocos los que escapaban del lado oriental para ir al lado occidental. ¿Qué tanto se actualizó? ¿Qué tanto se empató? ¿O qué tanto sigue marcada esta cicatriz en el medio que dividió durante tanto tiempo ideológica y económicamente las dos Berlín? Mira, Berlín, a diferencia de la ex Alemania Oriental, que eso no cambió lo suficiente, Berlín sí. ¿Por qué? Primero porque hubo mucha inversión y porque pasó a ser la capital. La capital de Alemania Occidental era Bonn, una ciudad al lado de Frankfurt, una ciudad inventada, ¿sí? Si bien ahí, Sí. creo que de ahí de Bonn es, Beethoven es de Bonn, no me acuerdo, uno de los grandes músicos, o Goethe es de Bonn, ya no me acuerdo. Pero cuando se unifica Alemania, entonces Alemania Oriental y Alemania Occidental se convierten en un solo país, entonces Berlín, la parte oriental de Berlín, recibe mucho dinero porque tienen que pasar el parlamento, los empleados, todas las cosas pasar, te imaginas, mudar una capital es un lío bárbaro. Preguntarle a los brasileros cuando tuvieron que pasar de Río de Janeiro a Brasilia. Eh, ¿Te acuerdas que en Argentina querían pasar la capital a Carmen de Patagones y Viedma? Sí, claro, por supuesto. Sí. Entonces, bueno, la idea es, pero estos tipos querían volver a la capital anterior que era Berlín. Y lo que hicieron es pusieron muchísima plata y toda la Berlín Oriental, la construcción de Berlín Oriental fue tirada abajo, porque era una porquería. Entonces, si vos vas a Berlín Oriental, es mucho más moderna que Berlín Occidental, porque está todo nuevo. Yo estoy en un hotel que es emblemático, que estaba casi en la frontera del lado oriental, el Westin Grand Hotel, y que incluso lo inauguró el dictador que tenía Alemania Oriental, Honecker, Willy Honecker, que terminó su vida en Chile, todo eso. Este hotel, que es una belleza, ¿sí? Muy lindo, es lo único que más o menos quedó de esa época. Lo demás era un desastre. De hecho, el hotel fue construido por una compañía japonesa, porque si lo decían lo de Alemania Oriental, esto terminaba mal. Alemania Oriental tenía una compañía muy buena, que hasta el día de hoy sigue siendo muy buena, que es Zeiss, la que hace los lentes. Sí, sí, Se sí, escribe. Zeiss. Zeiss Carl es la Zeiss. que le hace los lentes en la inteligencia artificial. ¿Te acordás que hay una compañía holandesa que es la que hace las máquinas que hace los chips? Los hace utilizando espejos, como no sé, 1 millón de espejos. Y estos espejos los hace Zeiss. Es decir, Claro. imagínate, una compañía que mantuvo mucha calidad en Alemania Oriental. Lo demás no aguantó y tiraron todo abajo, tuvieron que cañerías, todo de vuelta, ¿entendés? Entonces hay Sí. mucha inversión. Ahora, si salís de Berlín y te vas a la ex Alemania Oriental, Dresden, etcétera, por ejemplo, el servicio es una porquería, porque es como en la época comunista, la gente y es más, en todos los estados que conforman Alemania, que estaban en la ex Alemania Oriental, en todos ellos ganó o salió segundo la ultraderecha y segundo la ultraizquierda. Es decir, la gente no está contenta, no está satisfecha y no fueron integrados. Incluso se utiliza, y yo no lo escuché esta vez, el viaje anterior escuché se lo llama denigrativamente a los de Alemania Oriental OSIS, o del este, ¿sí? Esos del este. Eh, Sí. Así que sí. Y contame, a ver, a nivel cultural, porque veníamos contando innumerables películas, innumerables videos, muchos músicos emblemáticos, Lou Reed, Bono, U2, Bowie, pasaron por Berlín, por lo que era usina cultural en su momento. ¿Qué, sigue siendo un foco de la cultura y del arte, Berlín? Sí, 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 sigue siendo foto de pero yo te diría más
del arte más off, ¿sí? Del arte más experimental. Yo te diría que es el lugar de arte experimental en Europa. Hay barrios enteros de artistas. Acordate, viene de todo el mundo acá. Yo conocí acá una famosa artista israelí, después conocí otra polaca, después conocí, yo en su momento vos sabés que me dediqué al arte, y venía acá y tenía, pero no conocí ningún alemán. En Berlín ni uno. Mira, Eran todos extranjeros ya en ese momento. Y ahora, es cierto, estoy en el centro, yo me fui a los barrios. No escuchás mucho hablar alemán, te vuelvo a repetir. O si escuchás, te das cuenta que el acento que tienen, yo hablo alemán, que el acento que tienen no es local, ¿sí? sí, No es alemán. Em, Alemania tiene cosas muy especiales y muy distintas, y en Berlín es muy fuerte. Hay mucha vida nocturna, muchísima vida nocturna. Te diría, debería de ser el lugar con más bares. Esta es yo te diría, probablemente la capital gay de Europa hoy. mira. Es el lugar muy fuerte, la cultura gay, y también todo lo raro, te digo más, Berlín tiene más de 100 prostíbulos, porque en Alemania la prostitución es legal y por supuesto paga impuestos y es totalmente oficial. Y hay publicidades, ¿sí? Más de 100 prostíbulos en Berlín, por lo cual tiene un turismo muy especial. ¿Sí? Es decir, además del turismo que viene a ver cultura, además del turismo que viene a ver la historia, que es un gran atractivo, está también turismo sexual. Y entonces vos ves gente de distintas, de- con distintas caras y que en general no los ves todos los mismos en las mismas ciudades, ¿sí? En París no ves ese tipo de gente Sí, o ese tipo de mezcla, yo te diría. claro. Muki, y hay una explicación, digamos, por qué una ciudad tan emblemática entre comillas, se vació de alemanes? Yo creo que más que se vació de alemanes se llenó de extranjeros. Se llenó de Eh, extranjeros. Bueno, pero en cierta forma lo que vos estás planteando es se llenó de extranjeros y los alemanes, en vez de quedarse, entre comillas, a dar batalla, parece que se fueron para otro lugar, porque vos lo que planteabas es que prácticamente no se escucha alemán. En Nueva York está lleno de Está extranjeros, claro se que yo sigue no digo que no hay escuchando. alemanes está claro que no digo que no hay alemanes en Berlín, ¿sí? No, no, Pero no, claro, pero no sé por qué, a dónde se fueron. Primero que se murieron muchos de mira, ellos, ¿sí? La mira, gente era vieja. La pregunta es qué pasó con los jóvenes. Pero la claro. ciudad se Los llenó de jóvenes no extranjeros. eligen estar en Berlín, digamos, no deciden como, así como muchos jóvenes deciden venirse a la ciudad de Buenos Aires, no Ah, deciden irse a Berlín, deciden otros lugares de claro. Alemania. No, porque aparte, desde el punto de vista de industrias, etcétera, este no es una ciudad industrial. Vos te vas a Bavaria, donde está Múnich, Stuttgart, Düsseldorf, que eso más al norte, cerca de Frankfurt, lo que se llama el Valle del Ruhr, que es toda la parte industrial. Alemania es un país muy industrial, ¿sí? La industria alemana es famosa, eh, ahora pasando por una crisis bastante seria. Y tener esa parte un país rico. Este es un país muy, muy, muy rico. Alemania produce valor, ¿sí? Las máquinas alemanas son muy caras. Y como no es tan caro, vos vas al supermercado acá, como te dije, es mucho más barato, pero mucho más barato que Buenos Aires, pero mucho más, ¿eh? Ayer mi esposa salió con una bolsa a hacer unas compras y me dijo, mira, todo esto yo lo hubiera pagado, me dice ella, en este caso en Francia, ¿sí? Lo hubiera pagado en Francia a 50 euros, acá pagué 22. Las verduras son excelentes, etcétera. Pero yo supongo que la gente se fue porque acá no hay industria, acá lo único que hay es arte, historia, y por supuesto burócratas, ¿sí? Porque estamos en la capital. Claro. ¿Qué tan actualizada? Te pregunto, porque vos recorres prácticamente todo este planeta, conoces desde las capitales más modernas hasta las que se han quedado más obsoletas. Uno que no conoce tiene la sensación de que Alemania es como la economía pujante y si hay algún país moderno desde lo tecnológico en Europa, debería ser Alemania. ¿Qué tan moderna es Berlín como ciudad? No, a ver, la construcción, la que es vieja y la moderna es moderna, es muy moderna. Los autos son todos último modelo, por supuesto, ¿sí? Los trenes, los subtes, todo muy, muy, muy moderno. Pero no es Japón. Yo estuve en Tokio decenas de veces ya. Y no, es muy lejos de ser Japón. Pero además, viste, el orden en Alemania. La gente no cruza la calle, me refiero caminando, ¿sí? Peatones en rojo. Nadie, ni los turistas.
Y es especial. Son muy ordenados, muy organizados, comen muy temprano, cenan muy temprano. En general, a las 9 están cerradas las cocinas en los restaurantes, algunos 9:30 si tiene turismos. Y se vive una vida bastante en las casas, no se ve gente en la calle. Esto es otra cosa interesante. Yo estuve acá, vine acá porque hace 2 días fueron el día del 8 de mayo, que es el aniversario 80 del final de la Segunda Guerra Mundial, que acabó varios actos. Yo fui a varios actos, fui a ver, conocí comunistas viejitos chilenos y daneses que vinieron acá a solidarizarse con el triunfo soviético. Entonces fui, di vueltas y otra vez, todo ordenado, todo organizado. Tiene muchísima policía ahí en Berlín, eso sí, mucha, mucha, mucha policía. Y cada policía es un ropero, ¿eh? Así, en general, el alemán es grandote, así. Gigante. Yo, Sí, sí. ¿sabés qué? Yo voy a Holanda, donde la gente es más alta que cualquier lugar del mundo. Tienen la población más alta del mundo, los holandeses. Pero acá son grandotes. Acá las mujeres no son altas solamente, son grandotas. Es grande. Mira. Vos caminas yo soy muy alto, ¿sí? Yo camino por la calle y de Sí, sí, sí. repente me encuentro con mujeres más altas que yo. Mira. Pero más grandotas, es decir, no, Claro, y corpulento. El término es corpulento. corpulento. Y la gente no sonríe. Es decir, por eso te dije que también es como Europa Oriental. En Europa Oriental la gente no sonríe. En Polonia no sonríen, en Rusia no sonríen. La gente no cae porque venís por la calle y hay quien sonríe y quien no sonríe. Es decir, si estás acostumbrado a España, Italia, incluso Francia, no París, pero el resto de Francia, bueno, América Latina, etcétera, eh, parece que sonreír no está bien visto. En Polonia directamente me dijeron, si sonreís, o estás loco o sos borracho. Este, así, ¿eh? Fueron sus palabras, pero lo dijeron no con No mala onda, ofensivamente, sino descriptivamente. Es así. Me descriptivamente. encanta. Y la sensación que tenés en Alemania es la misma. La Mira, gente es correcta, ¿sí? claro. Todo es muchas gracias y por favor, y las 2 palabras son Dankeschön, muchas gracias, y Bitteschön, de nada, bitte por favor, ¿sí? Eso lo escuchás todo el tiempo. Claro. Son 2 palabras, son muy, muy, muy educados. Yo estoy en un hotel y todo es muy exacto, pero no sé, no vi gente entusiasmada haciendo nada. Nada vi con entusiasmo. No quiere Mira, decir mira, que mira. no lo tengan, quiere decir que yo no lo registré. Claro, no lo transmiten. Y eso, a ver, porque mi pregunta era, pensando en esa cicatriz, en esa grieta que hubo durante tantas décadas, ¿no? De familias directamente, grupos de amigos que quedaron separados por un muro. ¿Qué tanto se superó esa situación? ¿Qué tanto se ensambló esa ciudad? ¿Qué tanto se ensambló esa sociedad? Parecería ser que en Berlín sí, pero no me atrevo a dar un Allá. diagnóstico exacto. Parecería Claro. ser que en Berlín sí. Te dije, en el resto de Alemania no. Ujú. Y estamos hablando de 1990. Pasaron 25 Claro, o años. sea, sí, sí, sí. 25, 35. No, 35 años. 35, ya 35, toda una vida. Hay 35 gente que años. nació, claro, hay muchos chicos que ya, bueno, hay me imagino, mucha población ya de Berlín que nació post-muro. Claro, pero es que la población que estará en Berlín son Claro, africanos, turcos, sí, musulmanes, sí, sí, sí. sirios, Están en otra. muchos refugiados, Claro, y hay una comunidad judía importante acá, mira, no grande, pero importante, que vino de Rusia, de la Unión Soviética, cuando todavía los judíos los dejaban salir, y en vez de irse a Israel se quedaban en Berlín. claro, Y ahora, es una, y esto es muy importante para entender de Alemania. Alemania es un caso muy especial en la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque las guerras, siempre cuando se terminaban las guerras, uno ganaba, el otro perdía, uno le pagaba al otro o entregaba tierras, etcétera. ¿Sí? Incluso después de la Primera Guerra Mundial, en el Acuerdo de Versalles, se decidió que tienen que pagar indemnizaciones. Después de la Segunda Guerra Mundial apareció algo que es único en el caso de Alemania, y es la culpa nacional. Es decir, un estado de culpa, no un estado que tenés que pagar con dinero, que además tuvieron que pagar muchas indemnizaciones, por supuesto, pero eran ricos, no había problema. Pero la gente siente culpa hoy del holocausto, que por supuesto nadie que estuvo en el holocausto está vivo. Son no, todos claro, hijos de o nietos de. Eh, y la ciudad está llena de nombres
o judíos de calles de judíos o de israelíes. Hay la calle Rabin y la calle Ben Gurión y la calle Golda Meir, y lleno, en todos los lugares hay temas del Holocausto. Hay un museo judío fuera de serie en Berlín, el mejor que yo vi en mi vida, el mejor de todos, ¿eh? No está ni en Jerusalén ni en Nueva York. El mejor museo judío del mundo está en Berlín. Si alguno vaya a Berlín, realmente vale la pena. Está muy, muy bien contado. Yo como judío tengo esa sensibilidad, ¿sí? Yo me voy dando cuenta y el tema es, el pueblo alemán siente culpa por algo que no hizo a nivel personal. Eh, y eso es algo único, es la primera vez que yo te diría que se formó yo te diría una indemnización ética, una cuestión ética, una deuda, perdón, una deuda ética, ¿sí? Eh, y yo no lo vi en ningún otro lugar, jamás. Y eso Alemania lo hace un país especial, un país que anda con la responsabilidad de haber causado, por supuesto, una de las tragedias más grandes en el mundo, de la historia. Bueno, no supongo que hubiera habido más grave, pero el asesinato sistemático de 6 millones de personas, ¿sí? Entre ellos 1 millón de chicos, en campos de concentración, etcétera. Pero todo eso, y por supuesto hay campos de concentración, y te llevan, y te traen, y te explican. Y cada vez que vos encarás con un alemán y le decís que sos judío, y me pasó, hay una sensación de incomodidad, como no se sienten cómodos. Y eso realmente yo no vi nunca. Y me parece especial como concepto y como realización en un país gigante, ¿sí? Un país grande. Esto no es una pequeña provincia. No, claro, claro. Y vos hablabas del Holocausto y la presencia de todo lo que sucedió en ese momento. ¿Qué tan presente está lo que también planteabas, ¿no? Esta caída del muro. ¿El muro sigue siendo visible en la ciudad? Claro, el muro se lo tiraron abajo y te venden pedacitos. Claro. Y aquí y allá Pero no hay hay. partes, digamos, no quedaron partes, digamos, donde se No, transformaron en no, murales. no, Eso no, no, no. voló todo. Voló todo. Pero mira, Mira vos. no solamente voló eso. El búnker donde estaba Hitler, algo más histórico que eso, donde se suicidó Hitler, se cerró, se bloqueó y nadie puede ir. Mira vos, Para esa que no parte no haya. sabía. Claro, Hitler se suicida en Berlín. Hitler se suicida en su búnker en Berlín. Mira. ¿Sí? Se pega un tiro, mata a Sí. su perro, él y su esposa se toman veneno y después se pegan, se pegan un tiro. Ya no me acuerdo exacto lo que es. Cosa que encontraron luego los rusos, y lo incineraron los cadáveres, pero encontraron su Sí. cráneo que está en Moscú. Em, pero sí, sí, claro, él se suicida en Berlín, y el búnker ese, te imaginas lo interesante que es, porque él pasó ahí los últimos 2 meses de la guerra. Claro. Y no, está totalmente sellado, nadie puede entrar. No hay nada que recuerde al nazismo en Alemania. Es más, hacer el saludo nazi es cárcel de 5 años. Cualquier emblema nazi que vos lleves es cárcel. Es decir, el nazismo está. Es más, ahora hay el partido de derecha, de ultraderecha, el AfD, que salió segundo en las elecciones, ¿eh? Ujú. Medio lo están medio prohibiendo. Ayer salió ya otra decisión que los están investigando. Es decir, hay anticuerpos muy fuertes contra la vuelta del nazismo acá. Y tienen un ejército, Alemania, el Bundeswehr, bastante bueno, eh, pero un ejército, yo te diría, con culpa. Un ejército que nunca luchó en ningún lado en el mundo, ¿sí? Porque son soldados alemanes y hay esa sensación, ¿no? Claro, claro. Muki, a ver, para la gente que está escuchándonos, Muki en este momento está en Berlín, por eso el tema de conversación es esta emblemática ciudad de Europa. ¿Qué, qué es lo que más te gustó de esta visita y qué es lo que menos te gustó? Eh, Buena pregunta. Todavía mi visita no terminó, pero Ujú. hasta ahora yo te diría que lo que más me gustó, a mí me encantan las ciudades planas, que no tienen subidas y bajadas. Pero eso es un gusto especial. Me gustan, es esto. Cuando vos vas a Moscú, Moscú es monumental. Moscú es la ciudad más increíble que yo estuve. Bueno, la cosa más monumental que vi en mi vida es Moscú, lejos. ¿Viste cuando en algunos lugares del mundo
Está más una ciudad y después hay una maqueta de la ciudad chiquita que podés visitar y te muestran, bueno, que es muy común en muchos países. Bueno, Berlín es una maqueta ciudad chiquita de Moscú. Es decir, tiene toda esa espectacularidad, pero en chiquito. Ujú. Y eso me gusta mucho, mucho. Claro, claro. ¿Qué es lo que menos me gustó? Y no me gusta la frialdad de la gente, que sacar una sonrisa de una persona es casi como sacar una muela. Eso no me gusta. Pero es un gusto mío, sí, yo no tengo que. No, sí, por ¿No? supuesto, por supuesto. Y de los que tenemos esta referencia cultural, las películas, los videos de Berlín, ¿llegar a Berlín te decepciona o lo que vimos se queda corto, digamos? Es mucho más, viste que hay ciudades que dan muy bien en foto y cuando vas personalmente no es tan gran cosa. No, no, ¿Berlín no. hace justicia de la fama que Berlín tiene? le hace justicia a la foto. Yo estuve en Berlín, esta no es la primera vez que estoy en Berlín. Yo estuve en Berlín. Ujú. La última vez que estuve en Berlín fue un momento difícil porque fui a ver Argentina, Alemania, cuando Argentina perdió cuando lo sacaron a Riquelme. ¿Te No, en el acordás? En Mundial, el Mundial, el, sí. el partido que no jugó Messi. El partido que no jugó Messi, el partido que lo sacó a Riquelme. Sí, sí, yo estuve Mira, ahí. La pasé muy mal con los penales. Sí, ese es mi recuerdo de Berlín. El anterior fue a Dresden a ver el partido con México que ganamos 3-1. Em, claro. pero la ciudad, importante, los aeropuertos. Esta ciudad tenía, antes de la división, dos aeropuertos. El aeropuerto del lado oriental, Tegel, y el aeropuerto del lado occidental, Tempelhof. Cuando se unen, el de Tempelhof lo terminan cerrando y convirtiendo en un shopping center y queda el de Tegel. Y Tegel era una porquería, un aeropuerto de Alemania Oriental de manos de comunistas, te imaginás, nada funcionaba bien, etc. Entonces deciden hacer el gran aeropuerto de ellos, que su sigla es BER, B-E-R, que quiere decir oso en alemán. Y pues de ahí viene Berlín y se le ve el oso, o sea, viste que es el símbolo de la ciudad de Berlín es un oso. Y bueno, hacen el aeropuerto una cosa muy grande, fastuosa, y cuando lo quieren inaugurar se dan cuenta que la electricidad no funciona y empiezan otra vez y otra vez y otra vez. Postergaron creo que en 5 o 7 años la apertura del aeropuerto. Lo que vi esta vez fue el aeropuerto nuevo y la verdad que no, no me impresionó demasiado. Tiene Ujú. la estética de ellos, no comparto el sentido estético moderno alemán, llamémoslo así. Sí. Así que la sensación de Berlín, a mí otra vez, me pareció comparada con la vez anterior más linda todavía, mucho más linda. Ujú. Eh, pero, y lo bueno es que viene acá y no llueve, así que eso en general es una buena cosa, Ah, estás porque acá contento. o hace frío o llueve. Así que no llueve y tuvimos Fuiste, día fresco, pero bueno. bien, en tu carácter de investigación, ¿fuiste a McDonald's? Todavía no, esto ya lo Todavía no. tengo apuntado para el lunes. Lo que pasa es que Perfecto. están los espárragos. Y yo estoy todos los días, voy a comer No, a no, no, mediodía estás espárragos. insistente con los spas. Perfecto, fuiste a la Y capital ¿sabes qué? mundial de los O spas. los como acá o no los como en ningún lado. Entonces, Bien, muy sí, bien. sí, aparte, viste, para la figura, es un poquito menos oneroso que el resto de la comida acá, es pesada, con grasa. Los desayunos, vos sabés que el desayuno en este hotel es el mejor desayuno que yo comí en mi vida. ¿En Y serio? volví a este mismo hotel y el desayuno ya no era tan bueno. Mira. Entonces cuando yo vine la vez anterior, había como 30 mermeladas para probar. La locura. Ujú. Había, no sé, 30 quesos, había todo. Ahora ya hay 7 quesos, 6 mermeladas, Claro. se achicó. Yo tenía un amigo en Israel que lo conocí, se llamaba Armando, y él se tuvo que escapar de la Argentina con Videla, y cuando vuelve la democracia, él se vuelve a Buenos Aires, y cuando vuelve a Israel, donde yo me encuentro con Israel, me dijo, ¿vos sabés que los bifes de chorizo son más chicos ahora? Y yo entendí lo que le pasó. El bife de chorizo en la memoria de él se fue agrandando. Claro, claro, Así claro. que yo supongo que el desayuno puede ser que me haya pasado también un poco, la Cami. Está muy bien, está muy bien. Muki, ¿dónde vas a estar la semana que viene? ¿Ya tenés una idea? Y sí, voy a estar en Francia la semana que viene. Ah, Vuelvo, interesante. vuelvo a estar en Francia, sí. Muy bien. Sobre Mediterráneo, con un clima un poquito más clemente que esto de acá. Perfecto, genial. Que lo pases lindo, Muki. Nos encontramos la semana que viene. Un gran abrazo y hasta la semana que viene.
gran abrazo. A la distancia, Muki Tenenbaum, el observador internacional. Mi nombre es Horacio Cabac y como cada semana, les agradecemos que participen de esta conversación que mantenemos a la distancia con quien describimos es el observador internacional. Hasta la próxima.